Seguimos en una noche a mil y como les decíamos, qué ricos estuvieron los sándwiches, ¿eh? El mundial estuvo. Porque es el Día Mundial del Sándwich. No sabía que había Día Mundial del Sándwich. Hay otro día donde se celebra el sándwich. ¿No hay uno Día Mundial de la hamburguesa? No, el Día del Santo del Sándwich. Sándwichito. No, bueno, basta. Muy fuerte, Alberto, muy fuerte. Les decía antes de la pausa, les decía, ¿pisará la cárcel Hugo Javier González, gobernador de Central? ¿Eso es posible? ¿Qué tan cerca estamos? Lo que sí sabemos es que ya se fijó, un juez ya fijó la audiencia de imposición de medidas para el actual gobernador del Departamento Central y también otros imputados. Hay 15 imputados. Está del otro lado con nosotros ya y le agradecemos por haber aceptado esta entrevista el agente fiscal de la causa, el doctor Rodrigo Estigarribia. ¿Cómo le va, agente fiscal? Gracias por atendernos. ¿Qué puede decirnos? ¿Puede contarle a la audiencia de C9N y de Una Noche a Mil la descripción de cómo está el expediente en este momento? Bueno, sí, buenas noches. Es importante destacar que este trabajo es un trabajo en conjunto que llevamos a cabo con el equipo de trabajo. Francisco Cabrera lo dice ahí, también la SED también está trabajando la Contraloría y la Auditoría del Poder Ejecutivo y el Juez Penal de Garantía actualmente. Nosotros iniciamos esta investigación hace unos meses y a pesar de las críticas y las publicaciones que se tuvo, continuamos firmes con el trabajo, puesto que inicialmente solamente, entre comillas, tenían una supuesta producción de facturas que se habrían presentado en declaraciones juradas. Sin embargo, como titulares de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, nos preocupamos para determinar el grado de sospecha si eventualmente existió un perjuicio patrimonial hacia el Estado paraguayo, que es dinero de todos nosotros como ciudadanos. En este contexto se formuló la imputación por la comisión de los supuestos hechos de unir elección de confianza, producción, declaración falsa y asociación criminal. Fiscal, perdón, ¿cuál es la imputación concreta en este momento y cuáles son las pruebas que tienen ya ustedes a esta altura de la investigación? En virtud del principio del derecho a la información que tienen todos los ciudadanos en caso de corrupción, a grandes rasgos le podría decir que existen sospechas de que se pagaron de rubros del Estado, específicamente de rubros COVID, obras que ya existían anteriormente. Tenemos varios elementos, no puedo describir los elementos, si bien recibo críticas por eso, pero por una cuestión de cuestiones legales no puedo permitir eso, pero sí hay una imputación por este hecho en concreto y otras cuestiones administrativas que tentan en grado de sospecha de supuesto hecho. Por eso hablamos de supuestas obras fantasmas. Fiscal, en concreto y lo más corto posible, porque es realmente una investigación que está, si bien incipiente, pero que lo venís llevando ya desde hace meses y por eso el argumento también de por qué ahora recién la imputación, por el plazo que tenías, que si hubieses imputado antes ya se hubiese, ya hubiese terminado ese plazo. Pero dos cuestiones en concreto. La sospecha hoy, y la máxima sospecha es que de ese fondo de $1 millón, ¿cuál es el porcentaje de ese $1 millón que crees en sospecha inicial se habría desviado, por un lado, y por otro, en la rendición que hace la gobernación, ellos rinden como si fuera que hicieron obras actualmente con esos fondos, pero sobre obras que ya existían, por lo menos 8? Sí, tenemos esa cantidad de obras en principio, con el grado de sospecha, obviamente que ahora se inicia formalmente la investigación, y en principio serían eso, pero como es que se presume que existe un esquema, no se descarta que existan otras obras. Y de ese $1 millón, fiscal, que te falta responder, ¿cuál es el porcentaje de sospecha que tenés que se habría desviado de ese $1 millón? No, y hablaste de 8 obras y serían de 14, tenemos aproximadamente el 60-70% de sospechas ya con elementos concretos, pero no descartamos que pueda ser el total de los montos. O sea, ese $1 millón en sospecha podría incluso haber sido en su totalidad desviado. ¿Habría saldrido del país ese dinero, fiscal? Como digo, no descartamos ninguna de las hipótesis. Esa es una arista ya, otra arista dentro de la investigación, y vamos paso por paso. Lo fundamental fue primero sustentar una hipótesis de un perjuicio patrimonial que ustedes saben que ahora se están enterando del perjuicio, porque antes se hablaba de lesión de confianza, pero ¿lesión de qué? ¿Verdad? Nosotros como fiscales tenemos la obligación de sustentar hechos con ciertos elementos, ¿verdad?
Y como dije en un principio, recibimos críticas, pero seguimos firmes y demostramos con el trabajo lo que podemos hacer. Fiscal, habla mucho acerca de las críticas que recibieron, habla mucho también acerca del tiempo en que pasó para el tema de la imputación y de lo que se dice también en redes sociales y a través de los medios. Todo ese tiempo que se tardó para llegar hasta esta imputación hizo que también más personas hoy sean las imputadas, porque en principio se hablaba mucho de la figura, porque obviamente estamos hablando del gobernador Hugo Javier y algunas personas más, pero hoy tenemos la imputación a 15 personas. ¿Son las 15 personas definitivas o se podría llegar a más imputaciones incluso? Esto es inicial, estamos iniciando la investigación en relación con estas personas y me refiero a las críticas y al tiempo en el buen sentido de la palabra, porque yo creo que el Ministerio Público no debe ceder a intereses mediáticos o políticos. Ustedes como periodistas tienen que siempre defender la objetividad por parte del Ministerio Público, porque ustedes o yo inclusive eventualmente podría ser procesado por A o B motivo, y que el Ministerio Público sea objetivo y no se mueva por intereses es algo fundamental para el Estado de Derecho. Lo que yo sustento con esta hipótesis inicial y estos argumentos es decirles que el Ministerio Público debe trabajar en forma sea quien sea y sea quien sea que esté detrás de esto. Fiscal, y se habla también, y de lo que la consulta que le hacíamos, ¿qué es lo que pide la Fiscalía? ¿Qué es lo que le pide al juez en este caso específico como medidas? Nosotros pedimos como medidas cautelares la prohibición de que se acerquen a sus lugares de trabajo. Esto es porque, como ya dije anteriormente, ustedes saben también porque tienen conocimiento que las medidas cautelares son para asegurar el sometimiento de las personas dentro del proceso. La medida cautelar o la prisión preventiva no es una pena anticipada, eso lo dice la Constitución Nacional y yo tengo la obligación de fundamentar sobre la base de la Constitución. Y en este estado, por lo menos, no tenemos elementos para sustentar que pueda existir un peligro de fuga y la documentación ya se encuentra dentro del cuaderno de investigación fiscal. Reitero, yo sé que la gente quiere ver sangre, yo como ciudadano también de repente me siento indignado, pero como Ministerio Público o como juez penal de garantías tenemos la obligación siempre de aplicar la Constitución Nacional independientemente sea quien sea. Yo tengo una única y última pregunta a mis compañeros. Y ya han hecho varias de las que tenía pensado, doctor. Ha repetido varias veces el señor Hugo Javier que él es ordenador de gastos. Él no tiene por qué ir a verificar la veracidad, la autenticidad o no de las facturas que se presentan y que en todo caso ellos devolverán el dinero si es que ese es el problema. Estoy resumiendo con mis palabras la argumentación que dijo desde el primer día. El ordenador de gastos, ¿cuál es su responsabilidad cuando se presentan facturas de este tipo? Es como dice el gobernador, que él no tiene por qué saber si las facturas son clonadas, justificadas o no, doctor. Bueno, sin entrar a opinar lo que dice la persona, porque es un derecho fundamental a la defensa, te podría hablar en líneas generales. Cualquier persona a quien se le delega una función tiene la obligación del control. Inclusive nosotros como particulares, qué sé yo, el gerente general del canal de usted tiene la obligación de controlar que las facturas sean reales. Tiene que poner personas, tiene que poner contadores. O sea, que la dirección administrativa de un ente privado inclusive te da la obligación de controlar y custodiar el patrimonio. O sea, ese no y es... quiere decir una persona de una... Cualquier administrador tiene la obligación de cuidar el patrimonio y puede causar tanto por acción como por omisión. Doctor, todos los imputados se exponen al mismo marco penal. ¿A cuántos se exponen si es que son declarados culpables? Y lo otro, en ese caso, ¿el gobernador tiene más responsabilidad que los demás, que los administradores de rango inferior? Sí, cada una de las personas procesadas en esto, en otros casos, tiene responsabilidades diferentes. Y también hay que destacar para que todos sepan que también la colaboración voluntaria también se tiene en cuenta al momento de medir el grado de reproche. O sea que son varios factores. Como siempre yo sostengo, si bien nadie está obligado a declarar en su contra, nadie tiene el derecho de mentir y nadie tiene el derecho a la impunidad. Por eso, si alguien colabora, de repente eso se tiene en cuenta y cada persona tiene una conducta en específico y se evalúa sobre esa conducta. Es por eso que nosotros como equipo de trabajo imputamos hechos concretos y le contamos la historia de cómo supuestamente ocurrieron los hechos. Y en cuanto a la medición eventual de la pena, en los tipos penales donde existe concurso, puede elevarse hasta la mitad del máximo. Estamos hablando de delitos y hay varios hechos que son
por cada presentación, qué sé yo, el 1 de octubre, el 2 de octubre podría ser una declaración falsa, eso es concurso. Y podríamos hablar en estos casos que con las agravantes se podría llegar a una sanción eventual hasta 10 años de ¿Usted pena pediría hasta privativa de 10 libertad, años pero para el sí, gobernador, doctor? para todas las personas que concurso. Obviamente que hay que evaluar también si son cómplices, algunos son autores, pero son sanciones, te hablo no para el gobernador, sino que te hablo en los tipos penales que estamos analizando. Doctor, fue usted muy amable, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por usted. Y es muy importante que la ciudadanía reciba la información, principalmente cuando se refiere a la corrupción pública, y les aseguro que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía General y la Fiscalía Adjunta, trabajamos y nos dan la confianza, porque eso es muy importante para que nosotros como los fiscales jóvenes también sigamos adelante. Era el agente fiscal Rodrigo Estigarribia, encargado de la investigación al gobernador de Central, Hugo Javier González. Quiero resaltar un par de cosas de lo que dijo el fiscal. El trabajo, así como leímos en la imputación, es bastante minucioso. Se habló con personas del país, de fuera del país, se entrevistó a un montón de gente, se juntaron un montón de pruebas. Y dijo él, nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo y no teníamos que decirle a la prensa, porque mucho tiempo le atacó la prensa de que no estaban haciendo nada. Evidentemente estaban haciendo mucho. Eso por un lado. Lo cual permite ahora que no solamente sea la figura del gobernador la que está en jaque, sino que una especie de organización, exacto, de esquema. ¿Me permiten un segundo, por favor? Sí. Quiero irme más atrás en el tiempo, específicamente al mes de junio. Uno de los programas de Radio 1000 que va de lunes a viernes es La Tarde a 1000 con Ricardo Alderete, con Héctor Alegre, a las 4 todos los días, de lunes a viernes. Y fue en ese programa donde por primera vez se dieron a conocer algunas de estas facturas, Ricardo. De hecho, que era lo que le mencionaba al fiscal, ¿verdad? Ese 2 de junio de este año nosotros dábamos a conocer y denunciamos públicamente una de esas facturas que la propia distribuidora Santo Domingo denunciaba que no había emitido esa factura como servicio de la gobernación. Hablamos con la defensora legal de la distribuidora y también le llamamos en ese momento al gobernador central. ¿Y esa vez atendió? Y esa vez nos atendió y nosotros le consultábamos sobre eso y le pedíamos una respuesta. Y esto era lo que él nos respondía ahí al aire. Los 6.300 millones están ejecutados y documentados, y cualquier duda, sin ningún problema, lo vamos a verificar papel por papel porque lo tenemos todo. Vos defendés que cumpliste con la presentación en tiempo y en forma de tu informe. Acá lo grave es que están saliendo dos facturas por más de 270 millones de guaraníes en tu rendimiento, en tu rendición sobre el uso de los fondos COVID, que la persona que presuntamente emitió, la dueña de la empresa que presuntamente emitió, nos acaba de confirmar a través de su abogada de que ella nunca le vendió nada a la gobernación del Departamento Central. Yo creo que eso es lo particular, lo que debería preocuparnos a todos por, digamos, ver lo que realmente pasa acá en esta historia, gobernador. Totalmente de acuerdo, lo vamos a verificar papel por papel y vamos a presentar los documentos respaldatorios pertinentes porque así lo tengo. Hay que transparentar hasta el último guaraní el uso del dinero público. Estoy totalmente de acuerdo y abierto a cualquier consulta. Bueno, ahí teníamos a Hugo Javier González. Él todavía atendía el teléfono en aquel día porque seguramente no dimensionaba. Fue la última vez que atendió el teléfono. Nos atendió al día siguiente porque decía, voy a hablar con mis asesores jurídicos para ver cómo nos manifestamos. Al día siguiente, que fue el 3 de junio, nos dijo básicamente lo mismo en palabras distintas, que con el equipo jurídico iba a revisar papel por papel de toda la documentación y si tuviera que devolver la plata, que era lo que mencionaba Pablo, lo haría. Ahora está en una situación ya diferente. Totalmente distinta. Yo diría que está muy cerca de la cárcel. Realmente, después de esta entrevista me quedo más convencido, Ruth. Yo honestamente celebro a lo que se está llegando con esta imputación y celebro no para celebrar el trabajo del fiscal, sino porque realmente es un trabajo que ha sido cuestionado no solamente en su nombre, sino en la institución del Ministerio Público, que ha dejado muchas dudas, no en este caso en particular, sino en otros casos, que ha hecho que la duda sea puesta como tela de juicio en este trabajo en particular, que hoy tienes y se está empezando a ver el resultado. Y otra cosa más, y con esto cerramos este tema. Hugo Javier González se candidató y ganó la gobernación del Departamento Central contra todo pronóstico. Fue un triunfo histórico.
porque por primera vez desbancó al Partido Liberal de esa gobernación. Y se fue directo al ataque. Y se fue directo al ataque. Lo que quiero decir es esto. ¿Estaba preparado para el cargo Hugo Javier? No sé. Otra cosa. ¿Será él el autor, el que craneó todo este esquema? ¿O en realidad él es la cara visible nomás de un grupo que lo puso ahí y que detrás de él aparentemente De todo montó modo, todo este tema? él es el responsable. No, Sí, categórico. sí. Él es el responsable. Y si es declarado culpable, como ejemplo, ojalá que le den la mayor pena que el fiscal está pidiendo. Y traté de atrasar y evitar el tema que viene a continuación. Ganó Cerro Porteño el clásico. No. Traté. No había ni traté. necesidad. Nadie No. aplaude, ¿eh? No, Nadie aplaude. Lo tiró Pablo hasta el final, trató de alargarlo todo lo que podía, pero terminó ganando Cerro Porteño el clásico, lo habíamos hablado justamente la semana pasada, que llegaba Cerro mejor, que está Era peleando, necesario, está Javier, peleando el que toquemos campeonato. el tema, pregunto. ¿Que era necesario que toquemos el tema? Sí. Fundamental. Pero por eso ya estoy fue acá. el domingo, ya pasó. Pero era una No, obviedad, pero es era una nuevo, obviedad, le ganó moderno. al que está en el fondo de la tabla. Hay ya que está. ¿Qué revisar, es lo que hay hay que que revisar hablar? cómo está la tabla, cómo está el acumulativo, Y la próxima eso es lo que no fecha. queremos, pues, Yo que revisar soy la tabla. objetivo Cosa muy porque importante. soy del Quelito, puedo decir que fue un hermoso partido. No parecía que era el segundo contra el Alcolero. Olimpia jugó muy bien y Cerro jugó mejor. No, para mí jugó mejor Cerro Porteño, terminó siendo superior y justificando la victoria ante Olimpia de la fecha 14. Tenemos justamente datos, los resultados, primero arrancando por la tabla acumulativa, que importa justamente a los equipos para ver si van a ir a Copa Libertadores o Sudamericana. Esta es la diferencia justamente. Hoy el acumulativo está de la siguiente manera. Guaraní y Cerro Porteño igualados con 56, tienen la misma cantidad de puntos en el año. Libertad tercero con 55. Cuarto Nacional con 49. Ahí Hasta está ahí marcado, Libertadores. Ahí está marcado Libertadores porque hasta ahí son los 4 lugares de Copa Libertadores. Olimpia quinto en Sudamericana a 4 puntos. De Libertadores hay que recordar que faltan 12 en disputa para que termine el campeonato. 38 tiene Guaireña. Hasta ahí Olimpia y Guaireña a Copa Sudamericana. Después Luqueño 37, Sol de América 36, 12 de octubre 36 y River último con 28 puntos. Esto es lo que tiene que ver con la tabla acumulativa. Después tenemos la tabla de los promedios, lamentablemente para otra tabla, nuestro amigo Alberto Peralta que no está. Quiero ver tu objetividad ahí, lamentablemente. Alberto. River ya prácticamente sentenciado, ¿En hay que serio, decirlo, Javi? está muy lejos Yo ya River. estoy resignado. Los promedios quizás un poco difícil de entender, ¿no? Por eso están expresados en puntos y partidos jugados. Son 118 puntos en 109 partidos jugados lo que tiene River, 125 puntos en 109 partidos jugados lo que tiene Sportivo Luqueño. Ahí la lucha entre el que desciende directo y el que juega repechaje con el cuarto de la intermedia son 7 puntos de diferencia a falta de 12 por jugarse, por eso remarcada la diferencia. Sol de América hoy con su victoria fuera de todo, por lo menos momentáneamente en esta tabla. O sea, de los matemáticamente River todavía Todavía tiene puede chances. salvarse Pero del descenso promedios. directo. Todavía tiene chances. Faltan 12. Tiene en que disputa. ganar 8 de 12 y el otro tiene que perder 8 de 12. Imposible. Hay que recordar que en la última fecha tenemos Cerro Porteño Guaraní, que hoy pelean por el campeonato, siguen siendo 3 puntos la diferencia, la victoria de Cerro, pero también ganó Guaraní su partido, y van a jugar el último partido del campeonato entre sí. Por eso decía Chiqui en conferencia de prensa post partido, importante por lo menos que sostengamos esta diferencia hasta esa fecha final. Y también en la última fecha juegan Olimpia Nacional, que pelean por el cuarto lugar de la tabla acumulativa, por eso Olimpia necesita descontar puntos antes de llegar a esa última fecha del campeonato. Así que está lindo el campeonato estas 4 últimas fechas que se vienen. Y no vamos a hablar luego nunca del golazo de Cerro. No, de golazo, Claudia ya hablamos. Aquino. Yo dije... No ¿Te sé gustó el gol, Pablo? No sé si te coincide. Fue mejor Golazo. Cerro. Vamos a hablar del Golazo. golazo. ¿Sabes lo que pasa? Yo no estoy preparado para hablar de algo que ya olvidé. Pasó así como una brisa. El domingo No fue. pasó, Pasó como una rápido brisa, porque- te quiero contar. pasó Lo rápido. único que no. puedo decir es, Pasó rápido porque perdió. Lo que no pasó es la lista de Guillermo Barros Esqueloto. hay novedades. Dio su primera lista como técnico de la selección, habló el fin de Tuvo semana. novedades, Javier. En conferencia de prensa. 2 novedades, que las tenemos marcadas justamente dentro de todos los nombres que hay. Hay 2 nombres nuevos, entre comillas, son Celso Ortiz y Matías Rojas, que no estaban en las últimas consideraciones Sí. de Eduardo Berizzo. Y también está marcado Richard Sánchez. ¿Por qué está marcado Richard Sánchez? Porque se confirmó que es baja. No va a poder estar, él estaba convocado por el técnico de la selección Guillermo Barros Esqueloto. Finalmente, una lesión muscular en el muslo izquierdo lo dejó afuera del partido ante Monterrey, final de Conca Champions contra el América de México, y quedó afuera del próximo combo Paraguay-Chile el 11 de noviembre y Colombia-Paraguay el 16. Bueno, una antes de dejar la selección. ¿La gente esperaba esto o esperaba más cambio, más renovación? Yo creo que esperaba más cambios, pero ¿Más? me parece ¿De dónde? que ¿De dónde Yo, se puede?
Yo creo que en realidad están los que tienen que estar en esta lista. Y no Para mí están están los los mejores. que Y no no están tienen los que que no tienen que estar, estar. ¿verdad? No están los que no tienen que estar. sea, Según Ricky, no está el que no tenía o que sea, estar, que era Gastón Jiménez. Hay, tenía que estar hay y un no está. centenar de jugadores paraguayos destacados en el mundo, pero estos que fueron llamados creo que son los más destacados. Después va en gustos particulares, pero para un técnico esto es seguramente buen material para hacer un equipo ganador. Yo Hay que decir que- con Gastón Jiménez estoy feliz por dos cosas. Uno, que va a celebrar que va a ser el papá ahora, ¿verdad? Y otro, que no está en la selección. Disculpame, Gastón, pero Les estoy puedo pedir- feliz por tampoco. eso. Estoy doblemente feliz contigo. ¿Le puedo pedir que acabemos acá? Porque tengo hambre, quiero comer más sándwiches. Hoy fue el Día Mundial del Sándwich. Y llegó el momento del sabor. Sí, señor. Sí, si hablamos de practicidad y sabor, no pueden faltar los riquísimos jamones y fiambres de Guaraní Isa. Permiso, si se quedaron con más ganas del idioma del sabor guaraní, aquí les traigo otra tanda. Bueno, ideales para sacarnos del apuro, Isa. Claro que sí. Ideales para sacarnos del apuro. Riquísimos. Porque con guaraní estás hecho y ya sabes, guaraní, el idioma del sabor. Bueno, quédense con nosotros. En segundos, yo sé que te bombardean los mensajes y las ideas sobre lo que está pasando en Itaipú. Con mis compañeros y compañeras nos hemos tomado el trabajo de tratar de entender cómo se elabora la estructura de costo de la energía eléctrica que se produce en Itaipú, y eso de la mejor manera en que podamos. Te lo vamos a explicar cuando regresemos y te quedas ahí en las pantallas de C9E.